Escuchas un podcast de medicina y nutrición con el Dr. Luigi. Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo de nuevo saludándolos, el Dr. Luis Fernando Acosta Camacho, el Dr. Luigi, como me conocen algunas personas. Quiero antes que nada darle las gracias a esas personas que se dan su tiempo, lo que dura el podcast para escucharlo. Hace poquito lancé el cuarto que hablamos de diabetes mellitus. Recibí algunos mensajes satisfactorios de pacientes míos que les había gustado la información. Ese es el objetivo de este podcast. El objetivo de mi canal de podcast más que nada es que el paciente conozca un poco de las enfermedades un poquito más comunes o que si me hacen saber algún tema, pues explicarlo para que ese paciente salga de dudas y conozca más que nada la enfermedad o el episodio el cual está transcurriendo. En este episodio, el número 5, vamos a hablar principalmente de la influenza H1N1, el cual me llevó la inquietud de hacer el podcast, ya que por la escasez de la vacuna, que ya hay vacuna, muchas personas me preguntaban en consulta o entre los pasillos de mi otro trabajo que si se ponían la vacuna, que si les recomendaba que se las pusieran, que si no se las pusieran, el efecto que iba a causar la vacuna, lo que dicen la gente. Alrededor de esta vacuna hay demasiados mitos que son la principal causa de que muchas personas no se lleguen a poner la vacuna. En este episodio quiero hablar un poco de esos mitos para ver si conocen más y desaparecen esos mitos entre las personas que me preguntaron o pacientes o la gente que escucha este podcast y se convence por ponerse la vacuna. Y más ahora en tiempos de COVID. Está bien decirlo, si un virus, que es el virus de la influenza, nos agrava nuestra salud, imagínense ahora pues los dos virus juntos, o más que nada, si te da COVID primero y ya te recuperaste y que ahora te pega una influenza, pues tu sistema inmunológico, tu cuerpo, tu persona, tu ser, todo mundo pues se va a mirar muy pero muy afectada. Más que nada es la importancia de la vacunación antes que otra cosa. Y ahora sí vamos a entrar y a platicar, vamos a entrar de lleno en lo que viene siendo la influenza. La influenza es una enfermedad de tipo respiratorio contagiosa, la cual es provocada por el virus de la influenza. Puede causar enfermedades graves o enfermedades leves. Los resultados de una enfermedad grave, de una infección por esta influenza, pueden llegar el paciente hasta ser hospitalizado y en ese caso hasta la muerte del paciente. Algunas personas que son mayores de edad, niños pequeños y las personas con ciertas afectaciones o algún problema agregado corren alto riesgo de presentar esas complicaciones por la influenza. Principalmente existen dos tipos de virus de la influenza, que son el virus del tipo A y el virus del tipo B. Los virus de la influenza A y B generalmente se transmiten o se diseminan entre las personas y todos los años causan epidemias de influenza estacional, el resfriado o los resfriados comunes y corrientes. Sin más, hacemos un poquito de historia. En el 2009, que nos atacó la influenza H1N1, pues nos pegó en la torre al país de México, ya que aquí fue el epicentro de la enfermedad y empezamos a registrar casos pero raros de neumonías, y ya en los estudios pues arrojaron que era un nuevo virus del tipo A de la influenza. Les comento, el virus del tipo A es el virus que tiene más mutaciones o cambios en su estructura genética, y es el que se están presentando nuevos virus. En aquel tiempo mutó gracias a los estudios que arrojan que fueron a unas granjas de cerdo que están en las fronteras entre México y Estados Unidos, donde mutó el virus y
se convirtió en el virus H1N1, provocando pues tanta enfermedad en aquellos años. Se vino la epidemia en aquel tiempo y casi pues como estamos ahorita con todas las medidas que estamos usando, cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia. En aquel tiempo no se presentó una cuarentena en sí de cerrar establecimientos, pero sí nos dejó mucho de qué aprender de cómo tratar o cómo curar ese virus. Una de las grandes ventajas es que en aquel tiempo México tenía buen stock de medicamentos, que es el oseltamivir, había en nuestro país y se logró, ya que se supo con qué antiviral combatir esa enfermedad, se logró empezar a dar ese tratamiento. A mí me tocó en mi servicio social, parte de mi internado allá en Chihuahua, en el Hospital General de Chihuahua, y me tocó también parte en mi servicio social. Mi servicio social lo hice aquí cerquita, aquí a la vuelta. Lo hice en Chiapas. Nos fuimos un grupo de amigos para allá y allá me tocó hacerlo precisamente en una cabecera municipal, Yajalón, Chiapas, la cual le mando un afectuoso saludo a todos los amigos que hice allá en aquellas bonitas tierras. Muy bonito Chiapas, la verdad. Allá me tocó lo del virus de la influenza. Les comento, hago un pequeño paréntesis para contarle una pequeña anécdota. Saliendo del servicio, pues nos tocó todo, nos dieron unos cursos de inducción por parte de la Secretaría de Chiapas, donde se tocaron temas de las principales enfermedades y entre ellas por la influenza, porque era la novedad. Allá en Chiapas pues eran cosas de que se miraban muy a diario por el clima húmedo, tantas lluvias y el cambio de clima que hay constante allá en Chiapas, pues sí se miraban bastantes casos. Me tocó en mi centro de salud, el primer día que llegué a consultar al centro de salud, recién desempacado del internado, como salimos todos los médicos del servicio social, sin saber nada prácticamente, a verdes, con un temor o con una inquietud o como le quieran poner, pero pues me tocó dar la consulta. Me acordé de un maestro que tuve en Chihuahua, el doctor Chora, ginecólogo, que el cual me dijo, ya que cuando me había salido, me dijo, oye, me lo encontré en un pasillo y me dijo, oye, Luigi, me dijo, ¿qué aprendiste del internado? ¿Cómo vas para tu servicio social? Me dijo, ¿qué aprendiste aquí del internado? De todos los servicios por donde rotaste. Me quedé callado, me reí, risa de nervios, y me seguía quedando callado. Y le dije, la neta, doc, pues un chingo de cosas, muchas cosas le dije. Pero la verdad le dije, ya se me olvidaron. Soltó la risa con esa franqueza que le dije. Y me dijo, mira Luigi, te voy a dar un consejo o te voy a decir algo, me dijo. Tú piensas que no aprendiste nada en el internado, me dijo, porque se te pasó muy rápido. De lo que vistes cosas, te desvelaste, trabajaste, entrabas a cirugías, hacías notas, regresabas, llevabas muestras, en el piso te regañaba un doctor, luego sacabas pendiente de otro doctor y te ibas para otro piso. Entonces es un internado, un año muy rápido, me dijo, para todos los doctores. Te voy a decir algo, me dijo, cuando estés consultando tú solo, me dijo, en el servicio social, en el pueblo que te toque, se te van a venir todas las lluvias de ideas y aprendizajes que tuviste aquí en el internado, me dijo. Sí, lo recuerdo bastante bien porque exactamente eso me pasó en el internado. Yo pensaba que no había aprendido tantas cosas, pero ya cuando estás con el paciente de frente, tú solo en el consultorio, y el paciente te empieza a contar signos y síntomas y te empieza a contar cómo empezó su enfermedad, se te vienen lluvias de ideas de todas las enfermedades habidas y por haber que pudiste haber leído o te tocó atender en el internado.
me llamó mucho la atención y sí me recordó los primeros días de consulta mucho al doctor Chora, ginecólogo de allá del Hospital General de Chihuahua, al cual le mando un afectuoso saludo. Pues terminando, les digo, cuando me tocó la consulta, mi primera consulta en el centro de salud de Yajalón, era una persona, una muchacha embarazada de indígena de ahí de Chiapas, la cual traía los datos clínicos y específicos de influenza, la cual me acuerdo que la atendí, la revisé, la consulté, le hice una nota de interconsulta al hospital más cercano, que era el hospital de San Cristóbal de las Casas, cercano, pero eran 4 o 5 horas, recuerdo. Y después recuerdo que el director de la clínica, doctor Rodolfo, me mandó a hablar para decirme que me habían mandado un reconocimiento del hospital porque la muchacha había llegado justo a tiempo. Gracias a esa consulta que fue al centro de salud, hicimos todo justo a tiempo para que la muchacha no se complicara durante el embarazo o en el embarazo. Esa fue la primera consulta, la cual me aventé allá en mi servicio social y de la cual pues nunca se me va a olvidar eso que pasó. La verdad, es algo bonito, algo emotivo recordar ahorita que estoy dando este pequeño tema para las personas. La influenza se transmite de persona a persona y el mejor método es evitar la sana distancia, medidas que tenemos ya establecidas ahora por el COVID-19. Igual se transmite de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar o al toser o al saludar o al estornudar, podemos contagiarnos de influenza. Las medidas preventivas de la influenza son las mismas medidas preventivas que tenemos ahorita por COVID-19. Usar cubrebocas, lavarnos las manos con agua y jabón, gel antibacterial y evitar la sana distancia. Y por lógica, si sabes que una persona trae un resfriado, trae gripa o lo ves malo de salud, pues tratar de evitarlo, acercarnos prácticamente a ese tipo de personas. Los síntomas de la influenza son calentura arriba de 38 grados, dolor de cabeza intenso. Puedes tener otros síntomas como es el escurrimiento nasal, congestión nasal, dolores articulares, dolores musculares, dolor al tragar o dolor de garganta, dolor en el pecho y puede provocarte en ocasiones también diarrea. Algo característico de la influenza es que el paciente dice o comenta que se siente como si le hubiera pasado un tren o si lo hubieran atropellado. Se siente prácticamente el cuerpo muy pero muy doloroso y es un signo, si te comenta eso el paciente en la consulta, que tienes que sospechar de que el paciente está portando por una influenza, trae consigo una influenza, que así lo manifiestan los pacientes, que traen, que parece ser que lo atropelló un tren o que se lo atropelló, le pasó un carro por arriba del malestar tan grande que trae en su cuerpo. ¿Qué debo hacer si traigo esos datos de influenza? El tratamiento más que nada es empezar a tomar abundantes líquidos, permanecer en casa, descansar, no automedicarse más que nada y de inmediato buscar la atención de algún médico para que llegue a tu diagnóstico. El tratamiento de la influenza, hay antivirales, el antiviral que ayuda para sanar esta enfermedad se llama oseltamivir. Es un antiviral el cual tenemos que darlo los primeros 3 días que inician los síntomas para que tenga su mayor efecto y así evitar alguna complicación de esa influenza en que caiga en alguna neumonía o que el paciente llegue a estar hospitalizado por la influenza. Eso es lo que tenemos que hacer si llegamos a saber que tenemos o que estamos sospechando que estoy cursando con la enfermedad de una influenza. Como les decía al inicio del podcast, gran persona o gran parte de la población no se vacuna gracias a los mitos de la enfermedad o los mitos que hay detrás de esta enfermedad más que nada.
Y el mito principal número 1 es: la vacuna me va a provocar la influenza. Doctor, si me inyecto me va a provocar la influenza. Ese mito se da porque gente o familiares que se inyectaron desencadenaron una gripa o un gripón, como dicen ellos, después de haberle aplicado la vacuna de la influenza. El primer mito que es ese: me va a dar influenza si me inyecto, o la vacuna me va a provocar que me dé influenza. Pues la verdad es que no te va a provocar la enfermedad de la influenza si te pones la vacuna de la influenza. ¿Por qué no te la va a provocar? Porque esa vacuna, la vacuna de la influenza que te pones, lleva virus muertos de la influenza. Y un virus muerto no se va a desarrollar en tu cuerpo y te va a provocar esa enfermedad. Entonces, a esas personas que se inyectaron de la influenza y les provocó o tuvieron un resfriado, una gripa o un gripón después de la vacuna, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó en realidad es que se desencadenó, o en su cuerpo ya se estaba procesando otro virus diferente, o otro virus que no es influenza, se estaba provocando para provocar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la vacuna, cuando te la ponen, empieza tu sistema inmunológico, tarda hasta 2 semanas para responder a la aplicación de la vacuna. Entonces, durante ese tiempo de 2 semanas, desencadenaste o se te desarrolló o te contagiaste de otro virus diferente al que te inyectaron y te provocó ese resfriado o esa gripa. Otro mito es: doctor, estoy sano, prácticamente no ocupo la vacuna, ¿para qué me la pongo? ¿Para qué me sirve la vacuna? La vacuna, para lo que te sirve, es para reducir las probabilidades de contagiarte de ese virus y más que nada de desarrollar las complicaciones de la influenza, que vienen siendo neumonías y provocar una hospitalización y provocar la muerte. Reduce el riesgo de muertes reduce el riesgo de complicaciones. Para que te des una idea, el 51% de los niños que están en alto riesgo de padecer esa enfermedad, si son vacunados, el 51% reduce las complicaciones de esa enfermedad, de esos niños que están en riesgo. Y a los mismos niños que son niños sanos, les reduce en un 65% las probabilidades de desarrollar la influenza o las complicaciones de la influenza. Entonces, sí es importante vacunarte. Doctor, conozco a alguien que se vacunó y se inyectó y al tiempo se contagió de la influenza. Sí, como les dije, hay varios tipos, sí puede pasar, hay varios tipos de la vacuna de la influenza, pero esa persona que se inyectó y a su tiempo desencadenó la infección por influenza, esa persona, lo que más le sirvió la vacuna es para no tener esa complicación de la misma enfermedad, el no caer con algún problema de neumonía o con algún problema que le amerite ir a una hospitalización al hospital. Para eso fue lo que le sirvió la vacuna. Otro mito: ¿para qué me pongo la vacuna si la influenza es una gripilla o un catarro común? Déjame decirte que no. Como ya te dije en unos minutos pasados, que los síntomas de la influenza, que vienen siendo, te los repito de nuevo, calentura, escalofríos, dolores musculares, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, escurrimiento nasal, dolor de garganta, esos síntomas que a su vez te pueden desencadenar una neumonía, no son síntomas de una gripa normal. El paciente, te vuelvo a repetir, comenta en la consulta: doctor, me siento muy mal, siento que me atropelló un tren, o que me pasó un tren por encima, o que me atropelló un carro. Es como lo describen de lo mal que se siente ese paciente,
está cursando con la enfermedad de la influenza. No es un catarro o una gripa común y corriente, que en 2 o 3 días se te va a controlar. Sí es una enfermedad que sí te sientes muy mal, la verdad, te sientes mal. Y entonces, si tenemos la vacuna a la mano, si tenemos la manera de prevenirlo, pues hay que hacerlo, la verdad. Otro mito, otra pregunta que me han hecho las personas es: doctor, ¿la vacuna no sirve? Déjame decirte que la vacuna de la influenza tiene alta efectividad y va a depender mucho de cómo está esa persona. Si esa persona está con un buen peso, es una persona saludable, es una persona sin ninguna complicación de enfermedad, es una persona del tipo de edad, bueno, más que nada a la edad que te vacunes, es la efectividad de la vacuna. Y les recuerdo, esas personas que se vacunan contra la influenza y les da influenza tienen altas probabilidades de recuperarse y no sentir tanto los síntomas de la influenza. Otro mito, otra pregunta que hace el paciente es: doctor, ya pasó el frío, o aquí en Sinaloa pues ni frío ha hecho o está haciendo, entonces me pongo la vacuna. La temporada de la vacunación que lanza el sector salud inicia desde octubre hasta el 31 de diciembre. Es recomendable antes del 31 de diciembre ya todo mundo estar vacunado contra la influenza. Entonces, si ya pasó el frío y eso, y no te has puesto la vacuna y no te has enfermado y ya estás en enero o febrero, aplícate la vacuna. Aumentas, te digo, las posibilidades de no contagiarte y de, si te llegas a contagiar, de no desarrollar más que nada complicaciones de esa misma enfermedad. Entonces, el periodo de vacunación es de octubre al 31 de diciembre o antes del 31 de diciembre. Sí es cierto, no había vacunas en octubre, todavía no había o había muy pocas. Se le da prioridad a las personas, a los médicos o al personal de salud que trabaja en las instituciones o en los hospitales. Esos son los primeros que se tienen que vacunar, al igual que los niños menores de 5 años y los adultos mayor de 60 años y que tienen problemas agregados, diabetes, hipertensión, que están obesos, que fuman. A esas personas que son factores de riesgo se les da la prioridad de aplicarse la vacuna, al igual que a una mujer embarazada. La mujer embarazada son 2 personas las que se van a tratar de prevenir con la vacuna: la madre y el hijo que lleva en su vientre. Ya habiéndose vacunado ese tipo de personas o todas las personas que estaban en riesgo, ahora sí, para la población general, si hay vacuna, aplícatela. Si tienes las posibilidades de ponértelas en un centro de salud, en la clínica del seguro, en el hospital, ponte la vacuna, la verdad. Doctor, si le pongo la vacuna a mis abuelitos o a mi mamá que ya está mayor, es muy peligrosa ya por su edad, ¿me la va a matar? No, la vacuna no va a provocar que le pase algo a esa persona. ¿Por qué? Porque la vacuna contiene virus muertos de la enfermedad. Es la que se distribuye aquí en México, una vacuna con virus muertos. Hay una vacuna que es por vía nasal, la cual lleva virus que están medio lastimados o medio borrachos y que el sistema inmunológico los ataca y desarrolla los anticuerpos para esa enfermedad. Pero esa vacuna no la ponen aquí en México. La usan en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, pero aquí en México no usan esa vacuna. Aquí utilizan la vacuna que te ponen en el brazo y es de virus muertos. No te va a provocar que, si eres una persona mayor o tienes un familiar mayor, no va a provocar que esa persona le pase algo o que llegue a la muerte. Ya casi llegamos al final del episodio del podcast. Te agradezco que sigas sintonizándonos. Sé que llegaste hasta aquí porque te engancharon las dudas o los mitos.
y te lo agradezco de verdad. Otra pregunta que me hace la persona, me hacen los pacientes es: doctor, ¿por qué la vacuna es cada año? ¿Por qué cada año me tengo que estar vacunando? Simple y sencillamente porque el virus muta o cambia periódicamente y esto hace que tus defensas ya no sean tan seguras contra ese virus que cambió o que mutó, o que tu sistema inmunológico ya no reconozca ese virus. Por eso es la vacunación año tras año, porque está mutando periódicamente el virus de la influenza. Te recuerdo, en el 2009 fue cuando mutó y se convirtió en AH1N1, un nuevo virus, una nueva cepa, y fue la que provocó en aquel tiempo todo el despapalle aquí en México. Entonces, por eso la vacunación es año con año. Doctor, ya me puse la vacuna de la influenza, pero si me la pongo o me pongo una segunda dosis, voy a provocar que tenga más defensas todavía. No vas a provocar eso. La aplicación es solo una vacuna. Una sola dosis es suficiente. No ocupas aplicarte más vacunas de la influenza. Con una sola dosis es suficiente. ¿Quiénes se van a poner la vacuna? Todas las personas. Doctor, estoy enfermo, ¿me puedo poner la vacuna? La única recomendación que te hacen en el Seguro Social y te preguntan antes de ponértela es si estás cursando con un periodo de calentura cuando vas a aplicarte la vacuna. Si llevas fiebre, te dicen que te esperes, que vayas con el médico, que te chequen, que hagas tratamiento, depende a lo que lleves en ese momento ya que te revisó el médico, y regreses a los días para aplicarte la vacuna. Es lo único que te dicen en el Seguro Social. Pero la vacuna se puede poner en todas las personas. Tengo diarrea, doctor, no importa, te la puedes poner. Tengo azúcar, doctor, tengo hipertensión, traigo el colesterol elevado, no importa, te las puedes poner y es efectiva la vacuna. Entonces, todo mundo nos podemos poner la vacuna. Bueno, ya fue la mayoría de las preguntas o mitos que hacen las personas. Hasta aquí llegamos al final del podcast. Si no te has puesto la vacuna, te invito a que salgas corriendo ahorita a aplicarte la vacuna en donde la encuentres, en el hospital, en la clínica. Ya te aclaré o supiste de esas dudas que hacen los tipos de personas y ya puedes aplicar la vacuna. Yo ya hace 5 días que me apliqué la vacuna, yo y mi niño. Acudimos al sector salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la clínica 36, la clínica de Humaya, aquí la conocemos en Culiacán, y se portaron muy bien las enfermeras. Mi niño medio lloró, medio se molestó porque lo iban a vacunar. Tengo un niño chiquito de 3, va a cumplir 4 años ahora en marzo. Pero de ahí no pasó. Se fue con su piquetazo en el brazo. Lloró mínimo. Y las únicas indicaciones que recibimos de la muchacha que nos la aplicó, de la enfermera: vamos a sentir el brazo un poco entumido de 1 a 3 días. Se me puede poner el brazo donde me picaron algo rojo. Y si llegara a presentar algún tipo de fiebrecilla o dolor de cuerpo, un paracetamol de 500. O en su caso, a mi niño, paracetamol en suspensión para calmar esa pequeña molestia. Yo no presenté ningún síntoma. Mi niño sí, a las 3 horas que le aplicaron la vacuna, me comentó que sí le dolía un poquito el brazo. Le di una toma de paracetamol y asunto arreglado. Quiero agradecerles a las muchachas del seguro y decirles a los que me están escuchando, si son de aquí de Culiacán, la verdad, alguna otra gente me ha dicho: yo no quiero ir al seguro ahorita porque me voy a contagiar de COVID, que está toda la gente hecha bola y eso. La verdad no, me sorprendió, bien organizados ahí en ese seguro, en el Seguro Social de Humaya. Llegué, pregunté dónde ponían la vacuna de la influenza, no ocupé entrar a la clínica.
estaban las muchachas en una puerta en la entrada y ahí mismo me tomaron mis datos y pácatelas, la vacuna y listo, vámonos para atrás. No duré ni 10 minutos en la clínica. Duré más tiempo correteando a mi niño para agarrarlo que lo que duró la enfermera para vacunarme. Te invito a que te apliques la vacuna. Vas a prevenir la enfermedad y a prevenir las complicaciones. Espero este podcast te haya llamado la atención, te haya gustado, te hayas quedado aquí conmigo hasta el final del podcast. Y lo que te digo siempre, si te gustó, compártelo, que le llegue a otras personas. Soy y me doy bien servido si más de 10 personas lo escuchan. Por mí no hay ningún problema. Ya hice mi tarea. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Dr. Luis Fernando Acosta, minúsculas y todo pegado. Y me encuentras en Instagram y Facebook. Gracias por escuchar. Y nos vemos dentro de poco con otro nuevo episodio de podcast. Esto fue un podcast más de Medicina y Nutrición con el Dr. Luigi. Recuerda seguirlo en sus redes sociales. Dr. Luis Fernando Acosta en Facebook e Instagram.